Saludos en esta nueva sesión del curso de probabilidad de Science4U. Hoy hablaremos de las reglas de conteo, en particular de las permutaciones. Vamos a empezar por definir lo que es el factorial de un número entero no negativo y vamos a decir que se denomina factorial al producto de este número por todos los enteros que le preceden hasta llegar al 1, es decir, n por n-1 por n-2, etc., hasta llegar al 1, y se denota como n con signo de admiración. Si queremos calcular el factorial de 5, entonces 5 factorial va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y esto va a ser igual a 120. De la misma forma podemos calcular el factorial de 20, y va a ser 20 por 19 por 18, etc., lo que nos da este resultado. Una permutación es un ordenamiento de los elementos del conjunto. Podemos considerar a todo el conjunto o solamente una fracción del mismo. Vamos a tomar como ejemplo a 3 estudiantes de ingeniería que vamos a denotar como P, G y R. Si tenemos 3 posiciones en las que los queremos ubicar, la pregunta es de cuántas formas podemos sentarlos. Si nosotros indicamos con estas 3 líneas a las posiciones vacantes, entonces el primer lugar vacío lo podemos llenar de 3 formas, debido a que existen 3 estudiantes que pueden llenarlas. Una vez que ya elegimos al primer estudiante, solamente nos quedan 2 opciones para el siguiente lugar vacío. Si elegimos, por ejemplo, a G, el segundo solamente puede ser P o R. Y de la misma forma si elegimos primero a R. Una vez que ya hemos hecho la elección de qué estudiantes van a ocupar las primeras 2 posiciones, por ejemplo, puede ser P y G, solamente nos queda una opción para llenar la tercera silla. Si nosotros escribimos cada uno de los ordenamientos, lo que encontraremos será este conjunto que tenemos aquí, que será el espacio muestral de las permutaciones hechas con estos 3 estudiantes. Si analizamos un poco, el primer proceso se puede realizar de 3 formas. El segundo proceso, que es la elección del segundo estudiante, se puede realizar de 2 formas, y el tercer proceso se puede realizar solamente de una forma. Así, de manera conjunta, estos eventos compuestos se pueden obtener de n1 por n2 por n3, es decir, 3 por 2 por 1, lo que es igual a 3 factorial. Como trabajo extra, vamos a pedir que hagan el diagrama de árbol del ejemplo anterior. Y vamos a mencionar como regla que el número de permutaciones de n objetos es simplemente n factorial. Si al ejemplo anterior le agregamos un cuarto estudiante, que denotaremos como t, la pregunta es cuántas formas tenemos de ordenar a estos estudiantes, es decir, cuántas permutaciones se pueden obtener. Y la respuesta nos la da la reglita. Como tenemos 4 estudiantes, el número de permutaciones va a ser igual a 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, y que es igual a 24. Si nosotros no queremos tomar a todos los objetos de nuestro espacio muestral, sino solamente a una parte de ellos, digamos R, donde R es un número menor que los elementos del espacio muestral, al número de permutaciones la vamos a denotar con este símbolo como NPR, y va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial. Esto se puede demostrar, posiblemente lo dejemos en alguna tarea que demuestren esta expresión.
Nuevamente consideremos el caso en el que tenemos 4 estudiantes y ahora vamos a formar parejas. Es decir, tenemos 2 lugares vacantes que queremos llenar y tenemos 4 candidatos. Dicho de otra forma, queremos tomar conjuntos de 2 elementos de entre 4 opciones. La primera posición se puede ocupar de 4 formas posibles y una vez que ya se eligió un estudiante para la primera posición, solamente quedan 3 opciones para la segunda posición vacante. De manera conjunta, estas 2 posiciones se pueden llenar de n1 por n2 formas, es decir, de 4 por 3 igual a 12 formas. Esto ya lo sabíamos hacer, ahora vamos a calcularlo con la expresión debido a la ecuación que acabamos de definir. Esto es igual a 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1 y 4 menos 2 factorial es igual a 2 por 1. Esto se simplifica y simplemente nos queda 12, que es igual a lo que habíamos obtenido. Como trabajo complementario vamos a pedir que hagan un cálculo equivalente si queremos formar tercias de un conjunto de 5 estudiantes. Es decir, se cuenta con 5 estudiantes y se quieren formar tercias. Hasta ahora hemos considerado que los estudiantes se pueden distinguir, sin embargo, pueden no ser así y pueden existir categorías que agrupen a varios estudiantes. Por ejemplo, P y G podrían estar agrupados en una categoría a la que le vamos a llamar X. Y así, por ejemplo, el segundo elemento de mi espacio muestral y el tercer elemento de mi espacio muestral van a ser estos dos. Este va a ser este, etc. Si nos concentramos en el segundo espacio muestral, vamos a observar que existen elementos que se repiten. Por ejemplo, el 1 con el 3, el 2 con el 4 y los dos últimos. Por definición de espacio muestral, solo se deben de tomar los resultados diferentes, así que solamente nos vamos a quedar con 3. Entonces, el hecho de que no podamos distinguir o que podamos agrupar en categorías a algunos elementos reducen el número de permutaciones que se pueden hacer de los elementos del espacio muestral. En este caso se redujo de 3 a 6. Vamos a tomar otro ejemplo. Tomemos de nueva cuenta a los 4 estudiantes P, G, R y T. Y vamos a decir que vamos a agrupar en categorías a P y G y a R y T. A P y G en la categoría X y a R y T en la categoría Y. Vamos a determinar los elementos del nuevo espacio muestral. No es complicado encontrarlos. Son los que se encuentran en esta última columna de la tabla que tenemos. Y podemos observar que eso agrupa a estos 4 elementos del espacio muestral original. Porque si cambiamos de posición P y G, no importa porque no podemos distinguirlos. Y tampoco si cambiamos de posición a R y a T. Lo mismo ocurre con las siguientes columnas. Así, con estos 6 elementos que se encuentran en la última columna, obtenemos el número de permutaciones posibles diferentes en un espacio muestral en el que hemos definido clases o categorías. Que si comparamos con el espacio muestral original, es un número más pequeño. Como ejercicio extra, muy simple, vamos a pedir que llenen los lugares vacíos de esta tabla.
Ahora la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el número de permutaciones cuando todos son distinguibles y cuando se pueden definir categorías entre los elementos de un espacio muestral? En el primer caso, tenemos que n es igual a 6 y que el número de permutaciones se reduce a 3 cuando se definen dos categorías. La primera categoría tiene dos elementos y la segunda categoría solamente tiene un elemento. Entonces, el número de permutaciones ya lo calculamos, es 3 cuando se definen categorías. Y vamos a obtenerlo. Este 3 es igual a el número de permutaciones cuando todos son distinguibles, dividido entre los factoriales de los números de elementos contenidos en cada una de las categorías, entre el número de elementos de cada una de las categorías. La primera categoría contiene 2 y la segunda categoría contiene 1. Así, 3 factorial es 6 y esto es igual a 2, lo que nos da 3 permutaciones, que es la que ya se había obtenido. Vamos a tomar o a considerar el segundo caso. Ya sabemos que el número de permutaciones es igual a 24 cuando todos son distinguibles y que se reduce a 6 cuando definimos categorías. La primera categoría contiene a P y a G en la categoría X y la segunda categoría a R y a T en la categoría que hemos denominado Y. A ver si no se escuchan demasiado por ahí los caninos. Entonces, el número de permutaciones, que ya sabemos que es 6, es igual al número de permutaciones considerando a todos diferentes, divididos entre el número de elementos que están entre los factoriales del número de elementos en cada categoría. Por ejemplo, esta categoría son 2 y esta otra también son 2. Así, el número de permutaciones cuando se definen categorías es de 6. Vamos a resolver este ejercicio. Entonces vamos a decir que se tienen ahora 5 estudiantes. El quinto lo vamos a representar con la letra F. Y vamos a determinar el número de permutaciones si, inciso A, todos son distinguibles. Inciso B, si P y G se pueden agrupar en una categoría, en la categoría X. Y R, T y F pertenecen a una segunda categoría, la categoría Y. También el inciso C, si P y G pertenecen a una categoría, R y T pertenecen a una segunda categoría y F a otra tercera. Como sabemos, cuando son todos distinguibles, el número de permutaciones simplemente es el factorial del número de elementos. En este caso, 5 factorial igual a 120. Para el inciso B, es igual a el número de permutaciones considerando que todos son distinguibles divididos entre el factorial de los elementos de la primera categoría multiplicado por el factorial de los elementos en la segunda categoría. El factorial de 2 es 2 y el factorial de 3 es 6. 2 por 6 es 12. El factorial de 5 es 120. Así, el número de permutaciones va a ser igual a 10 cuando se definen dos categorías, una de 2 elementos y otra de 3 elementos. Vamos a resolver el último inciso. En la primera categoría tenemos 2 elementos,
En la segunda categoría tenemos también 2 elementos y en la tercera solamente tenemos un elemento. Nuevamente tenemos el número total de permutaciones sin considerar categorías y lo vamos a dividir entre los factoriales del número de elementos de cada categoría. La primera categoría tiene 2, la segunda categoría también contiene 2 y la tercera categoría también, ella contiene 1. Entonces el factorial de 5 es 120, el factorial de 2 es 2, entonces nos va a quedar 120 entre 4, lo que es igual a 30. 30 va a ser el número de permutaciones cuando hemos definido 3 categorías. Para generalizar esto que acabamos de entender, vamos a enunciar el siguiente teorema. El número de permutaciones de n objetos en el que n1 pertenecen a una clase o categoría, n2 a una segunda clase y nk son de una késima clase, va a ser igual a n factorial sobre los factoriales del número de elementos en cada una de las clases. Si se nos hizo un poco rápido, vamos a regresar el video. Para repasar lo que hemos abordado en esta sesión un poco larga, vamos a dejar como trabajo extra los 2 siguientes ejemplos. Y eso es todo. Ya saben, pueden contactarnos por correo electrónico, síganos en Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle like.